Entonces, con esto y sus Biblias abiertas al segundo de Juan capítulo 2, vamos a ver aquí, oramos primero. Sí, ok, Señor, pongo este tiempo en tus manos, ayúdanos a entender, ayúdanos no desviar o mal entender lo que dice tu palabra aquí, sino tener buena reconciliación de tu palabra con lo que tú nos quieres mostrar como tu iglesia, Señor. Pido, Señor, que nos ayudes, que a mí me ayudes también a compartir y ayuda a todos a entender, pero tener aplicación en nuestras vidas y entender bien los días en que estamos. Te exaltemos, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces, ahí hace una semana miramos versículos 15 a 17, entonces vamos a seguir con 18. Pero es lo que, todo en su contexto, ¿ok? Juan está hablando a la iglesia. Yo quiero dejar esto muy establecido porque lo que miramos aquí, las instrucciones y los avisos que da es para la iglesia. Es para los que tienen salvación en Cristo Jesús. Los que tenemos la promesa de la vida eterna en Él, que hemos creído que Jesús murió por nuestros pecados, perdonó toda esta deuda de pecado, resucitó al tercer día y andando en esto es lo que es a quién está hablando. Ahora, miramos en 15 a 17 lo que decía acerca del mundo, ¿no? De que no amemos el mundo en sí. Si uno ama el mundo, y no estamos hablando de personas, específicamente personas o esta idea de la tierra. Está hablando de la sistema, cuando decimos algo es mundano, ¿no? Algo es del mundo, es un sistema que literalmente mueve en contra de Dios, ¿no? Y yo sé que algunos empezamos a platicar y dicen, pues, que los pastores y predicadores dicen, eso es del diablo y así. Bueno, no vamos a decir que todo es del diablo, pero tenemos que entender cuando algo no es de Cristo, en qué dirección lleva. Ok, yo soy, como digo, muchos conspirista en algunos aspectos y investigo cosas y al estudiar de dónde vienen varias cosas, es bastante, se provoca mucho pensamiento y entiendes ahí, porque la Biblia nos deja muy claro esta idea de que nosotros vivimos físicamente en la carne, pero no en la carne naturaleza pecaminosa, ojalá, sino físicamente vivamos, pero la vida física que llevamos en sí no es solamente físico. Dice, no luchamos contra sangre y carne, luchamos contra ¿qué? En el lugar espiritual. Y habla de las regiones espirituales y nomás quiero comentar esto y dejarlo bien claro de que eso es una vida espiritual conectado al espiritual, y cuando tenemos una relación con Cristo, todo de nuestra vida, cada aspecto, hasta lo físico, a lo que al diario, se conecta al espiritual, porque tenemos vida en el espíritu por la salvación en Cristo. Ser su iglesia nos da vida en Él. Entonces, seguimos aquí. Y ahora vamos a, si leo 18 ya va a ver por qué a lo mejor nomás cubrimos algunos versículos en esta parte. Dice, en versículo 18, dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y vamos a tomar un poquito de tiempo porque quiero que nosotros vemos aquí esto, ¿no? Muy bien. Esto es lo que entra, y si tiro un término que no se halla en la Biblia, la escatología. ¿No? Escatología, pues muy bien. La perspectiva hacia los tiempos finales.
Así de sencillo, ¿no? Eso es estaba hablando con un hermano, es hermano en Cristo, pero me estaba diciendo, y en este tiempo yo no sabía ciertos términos que se inventaron en los seminarios, ¿no? Porque bíblicamente no están, ¿no? Es escatología, pues, el libro de escatología, el capítulo, ¿de qué estamos hablando? Dijo, ay, ¿cuál es tu escatología? Dijo, ¿de qué refieres? ¿No? Y luego me empezó a explicar, dije, de esto de tiempos finales, y empecé a decir, no, pues en este pasaje dice así, de ese pasaje dice así, reconciliamos Mateo 24, Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15, y así desarrollándolo, ¿verdad? Y entonces, la Biblia es lo mejor comentario de sí mismo, ¿ok? Mejor comentario de la Biblia es la Biblia. Porque si un comentario humano contradice algo que está en la Biblia, pues no es lo mejor comentario. La Biblia se complementa, no contradice. Y ahora nos presenta esto. Dice, hijitos, ¿ok? Está hablando con cariño. Está hablando, nuevamente, Juan en este tiempo, digamos, se identifica a veces en sus cartas como el anciano. Está hablando, yo lo veo como un abuelo hablando a sus nietos. Ahora, no importa si el nieto tiene 40 años, el abuelo siempre le va a decir, hijito, ¿no? Y mi hijo, no es que no está hablando de madurez con este versículo, de esta palabra hijito. De hecho, es una palabra diferente que usa, en los versículos anteriores, como en versículo 12, dice, os escribo a vosotros hijitos. Es una palabra en versículo 12 que indica como madurez. Entonces está hablando a los novatos, si quiere decir, o los principiantes de la fe, dice hijitos. En su crecimiento dice hijitos, son cosas que tienen que entender. Pero esta palabra hijito está hablando, es una palabra de cariño, una palabra de mi hijo, ¿no? En vez de decir niño, los chiquitos. Lo que refería antes, hablaba de madurez. Esta palabra es de cariño, ¿no? Hijitos. Y declara una cosa muy importante. Ya es el último tiempo. Ahora, cuando nosotros miramos esto, tenemos que entender, porque desde el tiempo que escribieron la Biblia, entendían la etapa en que estaban, el último tiempo. Yo quiero que alguna vez leas lo que escriba Pablo acerca del rapto. Primero de Tesalonicenses, capítulo 4, y primero de Corintios, capítulo 15. En ambos lugares, cuando él escribe acerca del rapto, dice, y nosotros. Él vivía esperando el momento que Cristo vendría por él. Esto es una dinámica de la iglesia. Las Escrituras se lo deja claro que nosotros como iglesia, que vivamos con la expectación de la venida de nuestro Señor y que lo amemos. Ahora, ¿qué es el argumento ahí? ¿No? Pero la iglesia lleva los 2000 años de la iglesia y Cristo no ha venido. ¿Qué onda con esto? ¿Cómo que creen esto todavía? Ha pasado 2000 años. Buena pregunta. Seguimos versículo. Yo he tenido que lidiar con esta pregunta haciendo algunas apologéticas, ¿no? Alguien, pues es que lleva en tiempo la iglesia diciendo que Cristo viene, que eso es el último tiempo. Sí, porque es la etapa en que estamos. Comenzando la etapa de la iglesia, cuando Jesús estableció la iglesia y a través de los apóstoles, ¿no? Y más bien el día de Pentecostés, hemos estado en el último tiempo. Ahora yo quiero que noten una cosa. ¿Cuántos aquí, si Cristo hubiera venido, ¿no? Hace un siglo, estaremos nosotros en el cielo? Pues no,
Si Él hubiera venido por la iglesia hace un siglo, pues nosotros no quedaremos excluidos. Si Él hubiera venido, ¿no?, hace 50 años, pues también. Si Él hubiera venido hace 20 años, ¿cuántas personas, pues hace 20 años no andaba con Cristo? Y entonces, hace 5, entonces miramos esto y ahí sacamos el versículo de 2 de Pedro 3:9, dice que Dios no tarda sus promesas como algunos tienen por tardanza, sino es paciente para con nosotros, ¿no? El destino es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El corazón de Dios no es, algunos lo ven, Él quiere castigar, y vemos el último tiempo que va a derramar su ira sobre la tierra y Él nada más quiere vengarse. El deseo de Dios es salvar. Precisamente por eso vino Jesús a salvar, ¿no? Juan 3:16 lo conocemos. De tal manera amó Dios al mundo, envió su Hijo unigénito, ¿no?, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquí dice 17. No vino al mundo a condenar el mundo, porque el mundo ya era condenado, porque no habían creído en Jesús. Nosotros estuvimos en nuestros pecados fuera de Jesús, y Dios nos amó tanto que envió Jesús, estableció la iglesia, y hemos estado en los últimos tiempos. Entonces, ¿cómo podemos entenderlo? Así me lo explicaron una vez y me tenía sentido. Muchas veces vivimos una cosa, una línea, el tiempo final y nosotros yendo hacia ello, ¿no? Así como digamos a un barranco, boom, tiempo final, tribulación, rapto, tribulación y milenio y todo, ¿ok? Ánimo, estoy pensando hacer otra clase de distintivos y en esto de Calvary. Y cubrimos algunos aspectos de la posición de la iglesia en tiempos finales y uso de Espíritu Santo y eso, ¿no? Bueno, eso es punto aparte. Yo creo que mejor miramos de esta forma. En vez de mirar hacia un barranco, hacia tiempo final, date cuenta que hemos estado al lado, moviendo. Y cualquier momento que Dios desea, nos hace. Entonces estamos a los tiempos finales, al borde de la venida de Cristo Jesús, y cuando Él desea, lo puede cambiar carriles, ¿no? Y cambiar carriles entre el barranco. Entonces yo creo que es como podemos verlo, porque si Juan está diciendo en el primer siglo, ya estamos en los últimos tiempos. Ahora que siglo XXI, después de 20 siglos, ¿cómo que estamos diciendo? Ya estamos en los últimos tiempos. Muy bien entendemos. Dios está dejando desarrollar la iglesia, salvar, dar la salvación. Es su gracia. Es su gracia, es su misericordia que nos ha extendido. Entonces, entendemos esto. Yo quiero que si tú estudias los tiempos finales, no hay nada que falta cumplir para que Cristo venga. Y viendo el estado del mundo hoy en día, es más obvio. Es más obvio. Nunca he visto, aún dentro de círculos cristianos, gente que está ahora rechazando a Israel. Ahora ya hay iglesias y pastores que tanto rechazan a Israel, naciones y movimientos dentro de, entre comillas, cristianos que ya, ahora porque Israel va a estar solo. Ahora sus alianzas y más fuertes ahora están bien debilitados, ¿no? ¿Cuántas naciones alrededor están al punto de guerra civil o revolución o otra cosa que está pasando, ¿no? Y tiene media guerra civil pasando en los Estados Unidos, que era la alianza más fuerte de Israel por tanto tiempo, están súper debilitados. Ahora ves en Irán que cuando vemos a profecías de Gog y Magog y cómo Persia va a entrar ahí, Irán está si no han escuchado, Irán está en medio de una revolución. El gobierno empezó en las últimas semanas a matar sus ciudadanos. Hay reportes de mínimo
12 hasta 30,000 personas muertos en las calles son los que manifestaron. Y el gobierno tiene nada más filas y filas y filas de cuerpos, cadáveres en bolsas ahí, porque esa gente que hablaba están ahorcando los que protestan. Cuando hacen manifestaciones en la calle, date cuenta que el gobierno llega, disparan todos y no los dejan ahí. Los rinconan y libran la carretera. Imagina, ¿no? Que hace unos días hubo manifestación en Puebla, hubo manifestación en Tijuana, y ahora los gobiernos están, Irán está haciendo esto. Ves esto en el Medio Oriente, ves esto, y dices uno, ok, Cristo, ya es tiempo, ¿no? El mundo está listo. Y la razón por qué digo, vemos todas estas luchas, ¿no? 2026 empezó y todos nosotros que si pongas interés en profecía, en cosas en el mundo, están como, wow, ok, ¿no? Todo lo que está pasando, hablando de guerra, tercera guerra mundial, dije, guerras, rumores de guerras y todo ya está, ¿no? Lea nuevamente, perdón, quiero casi desviar en todo esto, pero como dijo Juan, ya estamos en los últimos tiempos. Pablo animaba a la iglesia en Efesios 5 diciendo, aprovecha bien los días, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Pues eso es obviamente también. Eso es obvio para nosotros. Los días son malos. Y hoy estamos más cerca a la venida de Cristo Jesús que ayer. Estamos acercando a ello cada día. Entonces viene la pregunta antes que continuemos. ¿Estás listo para Cristo, ¿no? Listo para la venida de Cristo Jesús. A veces nuestra respuesta es sí, pero que venga mañana o martes. Porque hoy tengo mis cosas. Entonces no estamos listos. Estamos listos de que hoy venga. Si no hay chance de salir de aquí porque Él nos llama a su presencia, estamos listos para que viene y reúna a nosotros. Ese es el primer detalle de que tenemos que tomar el tiempo de autoevaluar nuestra relación con Él. Y si no, ¿qué hemos puesto en medio? ¿Qué cosa estorba? ¿Qué estamos dejando que nosotros estemos listos? Planes propios, metas propios, cosas que nosotros deseamos en vez de Cristo y su voluntad, lo que Él desea, porque su anhelo es tener a nosotros en su presencia, tanto que hizo todo con Jesús. Entonces, entiende, hijitos, ya es el último tiempo. Seguimos en versículo 18, según vosotros oísteis que el anticristo viene. Muy bien. Aquí es donde entramos y que puede entrar un poco de confusión si no lo entendemos bien. El anticristo. Cosas que notar. Anticristo. Hay mucho, que digamos, había películas hechas de figura anticristo. ¿Ok? El anticristo, y lo miran como un hombre tan malvado, ¿no? Había una película hace tiempo que era de la niñez, del que iba a ser el anticristo. ¿Va? Porque lo miramos, en contra, ¿no? La palabra anti, si no han estudiado esto, cuando hablamos del anticristo, ¿sí? No nos quedemos desviados para hablar de estos temas, sino se han presentado aquí estudiando verso a verso. La palabra anti en el griego tiene dos entendimientos. Anti, que es el anticristo en contra de, pero el anti es un reemplazo o en vez de. Y tenemos que entender esto porque va a estar en contra de Cristo porque va a tratar de reemplazar y desviar la gente del Cristo.
Ahora lo vemos esto, podemos adelantarnos a Apocalipsis y de la bestia, creo que capítulo 13, de la bestia que el Satanás llama del mar y que sale. Pero va a ser una figura que trae paz al mundo. Quien trae paz al mundo. No sé cuántos de ustedes leen las noticias de lo que está pasando en el mundo y que la administración de este país aquí, México, y lo que dice de la administración de allá, de lo que pasó en Venezuela, lo que está pasando en Cuba, con China, con el otro. ¿Y qué tal si un líder a nivel global se levanta y ponga todo el orden? No sería bonito, ¿verdad? El mundo tendría paz. Y hay guerra todavía en el Medio Oriente con Palestina y Gaza, Israel y Irán, y que uno entra y se deja todo en su orden. El mundo está listo, ¿no? Movimientos políticos, porque un partido lo hace, el otro partido, otro partido tiene que manifestarle. Y si ellos lo hacen, el otro ya tiene que quejar. Y uno que entra y dice, ¿sabes qué pasa? Boom. Problemas de fronteras y monedas y el otro, que, ¿sabes qué? Un solo gobierno sobre todo. Cada país, sí, independiente, pero un gobierno que administra fronteras libres, monedas sin problema de intercambios de esto. Yo lo puedo explicar a un nivel económico cómo va a tener sentido. El mundo va a aceptar y alabar esta figura, porque Él se va a poner en vez de Cristo. Esta figura político y luego religioso también se va a presentar como va a ser contratos de ahí, pero a medio contrato se le rompa y empieza el segundo mitad de la tribulación. Como derrama por 3 años y medio la ira de Dios sobre el mundo. Lo que tenemos que entender es, el anticristo va a tener sentido para el mundo. Nosotros no somos del mundo. No pensamos las cosas, pensamos por la palabra, pensamos en Cristo. Entonces, cuando vemos estas cosas, ahora yo quiero que se noten también una cosa, nada más un pequeño argumento ahí, que muchos dicen, no, pues como que la iglesia han dicho que tal puede ser anticristo, tal puede ser anticristo. Ok, porque puede. Vamos a ver esto en capítulo 4 un poquito más. Dios es omnisciente. ¿Entiendo lo que digo? Dios es omnisciente, Dios sabe todo. ¿Sabes quién no es omnisciente? El enemigo. El enemigo no es omnisciente. Sabe lo que quiere hacer, pero no sabe el tiempo de Dios. Entonces, dice, ha salido el anticristo. Viene el anticristo, la figura principal usado por el enemigo luego deja que viene la ira de Dios sobre el mundo. Pero luego va a decir que probamos los espíritus porque debemos de entender de dónde viene. No aceptamos todo tal cual. Capítulo 4 nuevamente. Y llegando ahí vamos a desarrollarle un poco más. Pero dice, oísteis que va a venir el anticristo. El anticristo viene. Muy bien. Si hacemos esto de 1 y 2 Tesalonicenses, iglesia, es muy probable que nosotros no vamos a saber quién es. Podemos estimar, podemos decir, pero la revelación del anticristo que está llamado luego, el hijo de perdición, el hombre de pecado, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, la revelación de él dice es cuando el espíritu que se opone está removida. Entonces, ¿quién es el espíritu que se opone? El enemigo, el Espíritu Santo. Dios va a remover el Espíritu Santo
y ahí se puede revelarse el anticristo. Pregunta familia, para combatir un poquito de las ideas de que la iglesia va a estar durante este tiempo. La iglesia va a estar durante la tribulación. Cristo dijo que va a remover el Espíritu Santo, pero ¿a poco no nos ha sellado por el Espíritu Santo? ¿A poco no ha prometido su presencia con nosotros en el Espíritu Santo? ¿Cómo que va a remover su Espíritu Santo y dejar su iglesia? Cuando ha prometido su Espíritu a la iglesia. Entonces se remueve su Espíritu Santo, lo que es entendido que pues, va a llevar los que ha, como dice en Efesios 1, dado el sello, las arras de nuestra salvación por el Espíritu Santo. No va a sellarnos por su Espíritu y luego quitarlo y dejarnos. No, entonces, no, sería como darnos una promesa y luego quitarlo. ¿Hace esto Dios? No hace así. Entonces, por eso, iglesia, lo más seguro es que no estaremos cuando se revela plenamente quién es el anticristo. Pero luego, si los que causan molestias en la cultura porque paran firme en la justicia de Dios, la iglesia, son los únicos que realmente quejan cuando la ideología del mundo interponga, estamos nosotros diciendo, eso no debe de ser. Y ahora se remueve esto, el mundo va a estar muy feliz que estas molestias, la iglesia, ya están removidos también. Y por eso va a poder entrar un tiempo de paz. Bueno, desviando un poquito, volviendo aquí. Dice aquí en versículo 18, dice, vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Y a qué está refiriendo? Y es interesante porque leemos 19 también para comentar sobre esto juntos. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrán permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase de que todos, no todos son de nosotros. Está hablando de estos lobos vestidos de oveja, ¿no? Lobos vestidos de oveja, que tienen estar dentro del rebaño, pero tarde o temprano se va a manifestar, ¿no? Solamente con la sonrisa, porque el lobo se revela los dientes, ¿no? Y eso es bastante, yo siempre digo interesante. Dice, pero han surgido muchos anticristos. Que no es el anticristo, sino los que andan igual. ¿Y qué es el anticristo? Uno que pone a Dios o lo quiere cambiar o en vez de reemplazar a Dios con otra cosa. Reemplazar esto. Y lo vemos hoy en día porque muchos van a decir, es que para mí, mi Jesús no haría esto. Acabas de ser un ídolo y has reemplazado en vez de un Cristo, has formado un ídolo en tu mente, lo llamas Jesucristo, pero no es el Jesucristo de la Biblia. No es el Cristo de que vino a salvarnos, formaste un ídolo y venía en este espíritu del anticristo, en la idea de reemplazar o poner algo en vez de Cristo verdadero, poner su propio Cristo. Está hablando del anti, ¿no? Del anticristo, ¿no? Y dice en muchos anticristos, como hoy en día está el movimiento y muchos dicen que están la deconstrucción de la fe. Son gente que creaban una iglesia y luego dicen, tú tienes todavía esos valores tradicionales. Yo deconstruí mi fe para entenderme más plana y realmente lo que están haciendo es blasfemando la fe. Para decirle muy directamente, están blasfemando la fe. A veces son gente conocida, ha sido pastores, líderes de alabanzas, de grupos conocidos. Estamos desconstruyendo nuestra fe. O sea, como toda esta cosa que muchos creen, no, ya no lo creemos. O sea, están en esta idea del anticristo.
Pero ¿qué dice Juan? No te preocupes. No te preocupes. Si estos se han salido de nosotros, mostrando que realmente no eran de nosotros. Porque si eran de nosotros, quedarían con nosotros. Y si se van, está bien, dejan. Oran por ellos, pido por ellos, pero nosotros no tenemos que preocupar por lo que nosotros no nos corresponde hacer. Compartimos, pero salvar no es nuestro trabajo. Salvar es el trabajo de Dios. Somos fieles a Él. Y cuando encargamos las cosas a Dios, lo que corresponde a Dios, quita de nosotros la carga, quita de nosotros digamos, responsabilidad. Somos fieles hacia Él solamente. Entonces, esta idea de que han salido muchos anticristos, pues no nos debe de preocuparnos, pero debemos de andar claramente, entender claramente de dónde vienen. ¿De qué espíritu, no? Quiero que lean los primeros versículos de capítulo 4. Porque dice, y nuevamente yo digo, vamos a llegar ahí, pero hablo de esto ya. Capítulo 4, primero de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice, amados, no creéis todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios, todo el espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Dice, prueba los espíritus, ¿no? Porque muchos salen. Y cuando salgan del rebaño de Dios, dice, hey, hay que venir, hay que salir, ¿no? Salen del rebaño de Dios y dicen, mira, estoy libre, estoy aquí en el campo abierto. Y ahí están los coyotes y lobos esperando que uno no se mira, que se descuida y los ataca y los llevan. ¿Ah? Porque es un engaño del enemigo, que es del espíritu de anticristo. Y ya todo tiene sentido, ¿no? Y por eso, regresando a una semana, dice, no amemos el mundo, porque sabemos que el mundo lleva su fin, que es perdición. Y amando esto, uniéndonos a esto, nos va a alejar de Dios. Pues si realmente amamos a Dios, ¿qué? Nos unimos y acercamos a Dios porque tenemos promesas, tenemos vida, tenemos el Espíritu, tenemos la palabra, tenemos su presencia y tenemos todo prometido en Él. No tememos el anticristo, sino andamos por el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, discernimos los espíritus. Y, ¿cómo dice? Van a salir, van a ir. De hecho, en un comentario por David Gusick, dice, cuidado, debemos de cuidar de esos que parecen tan espirituales que no pueden convivir en ninguna congregación. ¿No? Los vemos de tiempo a tiempo, gente que son tan talentosos, o tan proféticos, o tan espirituales, que no pueden permanecer en ningún lugar. Y salen solos. Desafortunadamente sucede, pero probamos el Espíritu. Dios separa, vemos esto en Juan, Pablo y Bernabé, ambos guiados por Dios, guiados en diferente dirección. No está diciendo que uno no puede ir a otro, si va a otro lugar, va a otra congregación, es anticristo. No, pues tampoco, discernimos. Pero uno empieza a negar a Dios, empieza a negar a Jesús, empieza con todo eso, ya sabemos que no, este no es de Dios. Empieza a contradecir cosas que están en la palabra. Por eso es muy importante que nosotros estudiemos la palabra. ¿Cómo vas a saber que están contradiciendo la palabra
si no conoce la palabra. Entro y escucho muchos argumentos y gente que le dice una cosa. Es que la Biblia ¿a poco dice así, así, así? La Biblia dice así, así. Y unos están como, ¿a poco dice así? ¿No? Y si no conoce la palabra, sus argumentos y su retórica suena muy bonito. Y muchos cristianos, pues, ok, empiezan a seguir la cura de estas personas. Y estos, porque es abundante, ¿no? Ya puedes hallar un montón de teología falsa muy rápida hoy en día, ¿no? Y tienen estas plataformas y hay cristianos cayendo en esto. Es triste. ¿Cómo combatimos? Conozcamos la palabra. Eso debe de animarnos de aferrarnos y arraigarnos en Jesús y tan solo en Jesús. Para que no nos equivoquemos. Eso da un poquito de la importancia de nosotros. Mucha importancia tenemos en tener relaciones propias en el Señor, pero también vale tener por importante la congregación. El enemigo, una de las evidencias del enemigo es que quiere aislarnos. Lo de Cristo quiere unirnos y animarnos. El enemigo quiere aislarnos. Casi tenlo por seguro. Si algo sucede y la reacción es alejar de Dios y las personas de Dios, y muchas veces lo justificamos, ¿no? Es que, no, pero son ideas por la mayor parte del enemigo. Y a lo que voy es el enemigo siempre quiere aislar. Y cuando uno sale, está bajo este engaño del anticristo. Han salido, pues realmente manifiesta de a quién pertenece. Entonces, dice, salieron de nosotros. Pero quiere decir que no eran de nosotros. Porque si eran, hubieran quedado, pero se fueron para mostrar, ¿no? Y junto con esto quería empezar a entrar todas las parábolas, nada más menciona algunos, de lo que tenemos en la Biblia, ¿ok? Quisiera decir que todos que se presenten hoy están aquí, tienen vida nueva en Cristo Jesús. Aquí digo, nada más dentro de esta sala. Vida nueva en Cristo Jesús, todos somos cristianos y lo vamos a dar con el Señor. Pues amén, que será así. La realidad es, algunos todavía están como no entregados a Cristo o vienen bajo religión, o sea, para cumplir un deber en vez de acercar a Dios. Esto puede suceder, pero Dios realmente permite. Habla en las parábolas del enemigo que hace su lugar dentro del campo del Señor, ¿no? La cizaña y el trigo, ¿no? Pero Dios no es engañado. Eso es lo que en eso confiamos. Dios no es engañado. Dios sabe bien de quiénes son de Él. Y Él va a separar y hacer la distinción a su tiempo. Vamos a seguir un poquito más. Dice aquí en versículo 20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Esa es una cosa muy importante. El Espíritu Santo reconoce a sí mismo. El Espíritu Santo reconoce a sí mismo. Yo tengo hermanos en Cristo que interpretan las Escrituras en algunas partes diferentes que uno mismo. Hablando de distintivos de Calvary, estaba hablando con un hermano, me dijo, pues si yo sigo la Biblia, ¿a poco no voy a cumplirlos? Yo dije, supongo que sí, pero hay muchos hermanos en Cristo que los interpretan diferente, ¿no? Dijo, sí, cierto. ¿verdad? Pero digo, son mis hermanos en Cristo, tienen el Espíritu Santo, tienen diferentes métodos de hacer cosas, entiendo esto, pero vamos a estar unidos en el cielo delante del trono de Dios. Es muy importante. Hay ciertas cosas en que no muevo y otras cosas que cedo, dije, pues ese es un método diferente, ¿no?
Dice, pero tienes la unción del Santo. Debe ser S mayúscula, es la unción de Dios, la unción del Espíritu Santo. Tenemos la unción del Espíritu Santo está en nosotros. Y mira, sí es importante que aprendamos, que estudiamos, pero ¿sabes? Si tú tienes el Espíritu Santo, la palabra de Dios te va a tener sentido. Vas a poder leer. Y a lo mejor no entiendes todo porque no estás viendo al griego, al hebreo y así. No le hace. Lee la palabra, lo que entiendes, lo que dice, el Espíritu Santo te va a mostrar. Y si no me crees, inténtalo. Pida al Dios, Dios, háblame por tu palabra, lee la palabra y Dios te va a hablar. Y lo que entiendes, aplicas. Dice, pero vosotros tenéis la unción. El Espíritu Santo nos dirige. Y es interesante porque a veces escuchas doctrinas y vas a decir, esto no me cuadra. Suena algo diferente. Porque viene por otro espíritu, no el Espíritu de Dios. Aunque físicamente presente cosas, no luchamos contra sangre y carne, pero por el Espíritu. Dice, en 21 dice, no os he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conozcáis y porque ninguna mentira procede de la verdad. 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Eso es una prueba. Eso distingue entre muchas religiones. Si uno dice Jesucristo en Juan 14 dijo, si creen en el Padre, creen también en mí. Él se puso al mismo nivel del Padre. Pablo dijo en Filipenses 2, cuando lo estudiamos, Jesús no aferró a ser igual a Dios. Siendo igual a Dios, no lo tomó como cosa de que aferrarse, sino despojó de sí mismo. La Biblia lo deja claro en varias partes de que Jesús es Dios, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Muy bien. Tenemos vecinos en esta calle que agregan una palabra en su Biblia que dice que el verbo era un Dios y ponen D minúscula. Cuando todos los manuscritos nos testifican algo diferente. Empiezan entonces, ¿quiere distinguir doctrinas rápidos? Si creen, dicen, si Jesús es igual a Dios. Islam no puede decir, Jesús es profeta, pero no es igual a Dios. El mormón, Jesús es importante y tiene unas creencias completamente locos cuando realmente empieza a escarbarles. Pero Jesús no es Dios. Es el Hijo, eso es otra cosa. Ellos piensan en términos simplemente carnales. Otros que testifican, menguan la persona de Jesús. Dicen que Jesús regresó en 1949 y anda en Nueva York en unos edificios allá. Que empezó el milenio desde entonces. Literalmente he sacado una Biblia y dice, aquí está mi Biblia, ¿me lo puedo mostrar algún detalle de lo que tú dices? Anda Jesús en Brooklyn, ¿no? Son unos que testifican de Jehová de esta forma. Para no nombrarlos. No, pero hay que nombrar y identificar doctrinas que sí. Hay diferentes, yo tengo hermanos de Cristo que congregan en diferentes lugares en este pueblo y otros que son bajo engaños porque menguan la persona de Jesús. Eso viene en el espíritu de anticristo. Es muy triste y las justificaciones que le pongan y cómo toman. Pero luego, si nosotros tenemos el Espíritu Santo,
el Espíritu Santo, la tercera persona de Dios que esté en nosotros, nos va a enseñar. Dice, tenemos la unción y sabemos todas las cosas. O tenemos que aprender, tenemos capacidad de aprender todas las cosas. Porque la mentira es de que Jesús no es el Cristo, que hay salvación por otro lado, que no importa lo que tú crees, con que seas tú sincero, como han dicho desde el Vaticano. No importa lo que tú dices, lo que tú crees, con que seas sincero. Yo como respondo es que uno puede ser sinceramente equivocado y va a llegar a un lugar equivocado entonces. Puedo ser muy sincero en cómo voy a un lugar, pero si estoy equivocado voy a terminar en un lugar donde no debo de ir. ¿No? Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Si han visto a mí, han visto al Padre. Si creen en el Padre, creen también en mí. Ningún profeta se pone a nivel de Él, de Dios mismo. Ninguno que no es Dios debe de estar en este nivel. Jesús mismo se puso ahí. Se han negado al Hijo, pues están en sí negando al Padre, porque es la forma que el Padre ha extendido su gracia hacia nosotros. Jesús dijo, el que reciba a mí, reciba al que me envió. Y lo dejamos bastante claro. Y yo digo, todo esto no es para que nos asustemos ante Cristo, otra cosa, sino que nos dé la convicción de arraigarnos en la palabra de Dios, saber bien lo que es. Te quiero animar, si escuchas una discusión y alguien saca un versículo, ve a aquel versículo y lee el capítulo. Conozca las cosas en su contexto. Literalmente yo creo que hoy en la mañana tenía plática con mi hijo. Escuchó algo que dijo mi esposa y que dijo, dije, oh, wow. Dije, ese es un ejemplo perfecto. No escuchó la primera oración que dijo, escuchó algo en medio, ni tampoco puso atención a la otra parte. Y llegó a una conclusión equivocada. Dije, ok, le dije, ese es un ejemplo perfecto de entender cosas en su contexto, porque terminaste un parte, conectaste con otro, pero no escuchó ni de frente ni de atrás. Ok, porque eso no tiene sentido. Dije, exacto. ¿No? Y eso es muy importante, con la palabra, entender las cosas en su contexto, realmente nos ayuda a tener buen discernimiento de ello. Y lo que es hermoso es que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos de entender su palabra, su espíritu. Uno nos dio la palabra y dos nos ha dado su espíritu para dejar discernimiento de ello. Y cuando lo discernimos podemos ser luz que muestra a los otros quién es el Cristo verdadero. Si somos cristianos, no somos anticristianos. Debemos de representar el Cristo verdadero, como leímos anteriormente. Versículo 6 del mismo capítulo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Representamos bien el Cristo verdadero. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias nuevamente. Te pido, Señor, que nos des entendimiento, que nos ayudes, Señor, a conocer más de ti y tu voluntad para hacer lo que a ti te honra, lo que a ti te glorifique, Señor. Ayúdanos no separarnos ni aislarnos de ti, sino edificarnos todos mutuamente por la fe y tener esperanza en tu venida, Señor. Anhelar la venida de Cristo. Ayúdanos a discernir bien los días en que estamos, mi Dios, y vivir de acuerdo con que pronto estaremos en tu presencia. Te exalto, Señor. Haz tu obra en nosotros y en el nombre de Jesús oramos. Amén.